Por favor, vayan a sus Biblias o cualquier electrónico o dispositivo que están usando a Mateo 6. Quiero leer los versículos 25 a 34. Como les dije la semana pasada, enseñé en este pasaje en mi clase de la escuela dominical hace unos meses, por lo que la gente de mi clase que ya ha estudiado este pasaje y para aquellos ustedes que están en la clase sobre el miedo, ansiedad y preocupación, este pasaje también puede estar fresco en sus mentes. Pero estas verdades son tan importantes que todos nosotros necesitamos entenderlas y recordarlas continuamente. Creo que todos podemos beneficiarnos de lo que Jesús nos enseñó aquí. Leamos comenzando en el versículo 25. Por esta razón les digo, no se preocupen por su vida en cuanto a lo que comerán o beberán, ni por vuestro cuerpo, ni qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves en el cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale más usted que ellos? ¿Y quién de ustedes afanándose pueden añadir una hora a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Observa cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero si Dios nos viste y viste a la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por nosotros? Hombre de poca fe. Entonces no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad de estas cosas, mas buscar primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque mañana se cuidará de sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. Ahora, en los versículos anteriores a este, Jesús, el 19 al 24, Jesús había enfocado su instrucción en una actitud hacia el lujo, la riqueza, es decir, el dinero y las posesiones físicas innecesarias que la gente almacena y acumula por motivos egoístas. Pero estos versículos, Él se enfoca en nuestra actitud hacia lo que comemos, bebemos y vestimos, las necesidades de la vida que absolutamente debemos de tener para poder existir. El primer pasaje está particularmente dirigido a los ricos y el segundo está particularmente dirigido a los pobres. Tanto ser rico como ser pobre tienen sus propios problemas espirituales. Los ricos que se ven tentados a confiar en sus posesiones y los pobres que se ven tentados a dudar de la provisión de Dios. Los ricos están tentados a volverse autosatisfechos en la falta de seguridad de sus riquezas y los pobres están tentados a preocuparse y temer en la falsa inseguridad de su pobreza. Pero Yahvé, ya sea rico, pobre o en algún punto intermedio, su actitud a las posesiones materiales es una de las marcas más confiables de su condición espiritual. El hombre como criatura terrenal se preocupa naturalmente por las cosas terrenales. En Cristo somos creados como seres celestiales y como hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestras preocupaciones ahora se deben centrar principalmente en las cosas celestiales, incluso mientras todavía estamos en la tierra. Cristo nos envía al mundo para hacer su obra, así como el Padre lo envió a Él al mundo para hacer su obra. Pero como oró Jesús en su gran oración, en Juan 17, no debemos de ser del mundo, así como Jesús mientras estuvo en la tierra no era del mundo. Entonces, una de las pruebas supremas en nuestra vida espiritual es cómo nos relacionamos ahora con estos dos mundos, específicamente el tema de nuestro dinero y de nuestras finanzas. Si se da cuenta que en el 16 y en las 18 parábolas que Jesús están registradas en las Escrituras tienen que ver con el dinero, uno de cada 10 versículos del Nuevo Testamento trata acerca de la economía. Las Escrituras contienen alrededor 500 versículos sobre la oración, 500 más o menos en la fe y 2000 sobre el dinero. Entonces, la actitud de un creyente hacia el dinero y las posesiones es un factor determinante en términos de su salud espiritual.
Desafortunadamente, la mayoría de los evangélicos modernos siguen la actitud del mundo hacia las finanzas y la riqueza en lugar de lo que enseñan las Escrituras. En consecuencia, es difícil para la mayoría de nosotros identificarnos con la advertencia de Jesús de no preocuparnos por las necesidades básicas. Estamos bien alimentados, bien vestidos, bien arreglados en cuanto a todas las necesidades, así que muchas de las cosas son totalmente innecesarias. Ahora, mientras leía estos versículos, ¿cuál era la frase que Jesús repetía una y otra vez? No te preocupes. Aparece 3 veces en el versículo 25, versículo 31 y versículo 34, y en el versículo 27 y 28 Él hace preguntas sobre el tema de nuestra preocupación. Así que ese es el corazón y el alma del pasaje. El Señor nos llama a dejar de preocuparnos. Ahora supongo que todos tenemos que admitir que la preocupación es una parte de la vida. Es un pasatiempo para muchas personas. Ocupa su pensamiento durante una gran parte de las horas diarias de vigilia. Sin embargo, la preocupación es un elemento muy peligroso que cobra un precio severo en las personas. Pero mucho más allá de su efecto psicológico está el hecho de que la Biblia nos dice que para el creyente la preocupación es un pecado. ¿Por qué? Porque la preocupación es equivalente de decirle a Dios, yo sé que tienes buenas intenciones con lo que prometiste, pero no estoy seguro de que realmente lo harás. No estoy seguro de que tú puedas hacerlo. Así que la preocupación es el pecado de desconfiar de la promesa y de la providencia de Dios. Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo. El famoso dramaturgo William Inch dijo una vez, la preocupación es el interés que se paga por los problemas antes de que se venzan. Pero mi cita favorita acerca de la preocupación es de alguien anónimo, quien dijo, la preocupación es desperdiciar el tiempo de hoy llenando de oportunidades de mañana con los problemas de ayer. Si se va a preocupar y está tratando de hacerlo legítimo, no hay mejor manera que hacerlo que decir, bueno, no me preocupo por cosas extravagantes, solo me preocupa saber dónde conseguiré mi próxima comida o un vaso de agua o qué ponerme. Pero para el cristiano, incluso eso está prohibido. Para el cristiano eso es pecaminoso y necio. No hay excusa para que nos preocupemos ni siquiera de las cosas más básicas de la vida. ¿Por qué? Porque en esa área es la área de Dios. Y una de las cosas que aprendes si escuchas a Jesús a lo largo de los evangelios, así como en el resto del Nuevo Testamento, es que Dios no quiere que sus hijos se preocupen por las cosas mundanas, pasajeras de este mundo. Él quiere que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Él quiere que acumulemos nuestro tesoro en el cielo. Él quiere que busquemos primeramente su reino. Y para librarnos de esto, Él nos dice, no te preocupes por otras cosas, yo me encargaré de eso. Es un principio básico de la vida espiritual que no somos personas terrenales. Solo debemos darle esa parte a Dios y luego somos libres para vivir en los lugares celestiales donde está nuestra ciudadanía. Qué tontería es preocuparse por las cosas materiales, pero eso es precisamente lo que le preocupa a la gente. Ahora, en este pasaje, Jesús podía estar hablando de personas ricas, porque las mismas personas que tienen todos los lujos de los versículos 19 y 24 a menudo están preocupadas por las necesidades de los versículos 25 a 34. A veces los ricos se preocupan por las necesidades básicas, por eso acumulan su dinero para que puedan tener una seguridad en el futuro en caso de que todo se desmorone. Así que la gente rica puede preocuparse por necesidades básicas y obviamente también lo hacen los pobres. Pero los pobres se preocupan de otra manera, se preocupan por saber de dónde llegará lo que necesitan, pero no pueden hacer nada específico para aliviar esa preocupación. Alguien podría tener la tentación de decir, bueno, la gente pobre debería preocuparse porque no saben de dónde vendrá su próxima comida, cómo saben que van a desayunar mañana por la mañana, cómo saben que van a tener techo y ropa, pero Jesús dice directamente, no debes preocuparte por eso. Esa es la área de preocupación de Dios.
Ahora, como lo dije, Jesús le da la orden de no preocuparse 3 veces y nos da 3 razones por las que preocuparse por las necesidades de la vida básica están mal. En el versículo 25 a 30 dice que preocuparse es ser infiel a nuestro Padre. En el versículo 31 al 33 dice que preocuparse no es característico de nuestra fe. Y en el versículo 34 dice que preocuparse es imprudente a la luz de nuestro futuro. Comencemos con el primero. La preocupación es ser infiel a nuestro Padre. Note que en el versículo 25 comienza con las palabras por esta razón. ¿Qué razón? Bueno, esto se remonta al versículo 24 en el cual Jesús declara que nadie puede servir a dos señores y dando al único que es un Dios cristiano. Por eso os digo, no os preocupéis por nuestra vida. Recuerde, Él nos dio 3 principios en los versículos 19 al 24. Primero dijo que los tesoros terrenales son inseguros. En el versículo 19-21, el segundo, Él dijo que el anhelo por los tesoros terrenales ciega la visión espiritual. Y en el versículo 22 al 23 dice que tenemos que elegir entre Dios y el dinero. Y entonces, por todas esas razones, usted como creyente no debe preocuparse por este tipo de cosas. Tienes solamente un maestro, sirve a Dios y no al dinero. Por lo tanto, no puede preocuparse por las cosas mundanas de este mundo. En otras palabras, la razón por la que nunca debe de preocuparse por sus finanzas y nunca debe de preocuparse por los aspectos básicos de la vida, de cómo comerá, lo que beberá o vestirá, es porque ¿quién es su padre? Recuérdelo. No es necesario preocuparse por las cosas materiales, ni siquiera por las necesidades básicas de la vida, a causa de saber quién es nuestro Padre. Él está diciendo, ¿te has olvidado quién es tu Padre? Entonces Él dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida. Hay un par de otras cosas que quiero señalar sobre esta frase de apertura. Fíjense en estas palabras, no te preocupes. En griego se traducen a un verbo imperativo presente activo. Entonces, en lugar de traducirse como un comando para no hacer algo en un momento futuro, es mejor traducido como deja de preocuparte o deja de estar preocupado. Estaban preocupados por las necesidades de la vida en ese momento y Jesús dice, basta. Y conlleva la idea de acción continua, deja de preocuparte y continúa dejando de preocuparte. Esa es la idea de detener lo que está sucediendo y nunca volver a empezar. La preocupación es el pecado de desconfiar de la promesa y la providencia de Dios, y sin embargo es un pecado que los cristianos cometen quizás con más frecuencia que cualquier otro. En segundo lugar, la palabra vida es una palabra griega que en su término integral abarca todo el ser de una persona, físico, mental, emocional y espiritual. La palabra a menudo se traduce como alma, porque es la naturaleza tan integral. Así que Jesús está diciendo que absolutamente nada en ningún aspecto de nuestras vidas, interno o externo, justifica que nos preocupemos por lo que tenemos cuando tenemos al Maestro que lo tiene todo. Ahora, en específico, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que comerás, lo que beberéis por tu cuerpo y lo que vestiréis, la comida, el agua y la ropa. No te preocupes por estas cosas. Ahora, en nuestra sociedad, la mayoría de nosotros nos preocupamos por las cosas. Tenemos un refrigerador, unos armarios llenos de comida. Pero en estos días todo lo que se necesita es un viaje por los pasillos del supermercado local para ver el suministro de la comida, aunque a veces vemos que algunas cosas están faltando y empezamos a preocuparnos automáticamente. Pero ahora, si usted vivía en el tiempo de Jesús en Israel, usted ve, habría muchas preocupaciones realmente grandes, en el cual a veces la nieve no llegaba a las montañas y cuando no había nieve en las montañas, los arroyos no corrían y esa era la fuente de agua y a menos de que pudiera encontrar un pozo alimentado por un manantial, estaba en aprietos y si no había lluvia, había sequía y si había sequías, se moría la hierba y nuestro ganado y nuestras manadas no tendrían que comer.
Y hubo momentos que cosechas fueron destruidas por plagas y eso significaba que no había grano para hacer harina ni fruta para comer. Y cuando no había harina, no había pan. Y cuando no había pan, había hambre en la tierra. Y cuando hubo hambre en la tierra, tampoco hubo ingresos en la tierra. Cuando no hubo ingresos en la tierra, no podría permitirse comprarse ropa. Así que estas palabras que Jesús pronunció ese día fueron tremendamente poderosas, dando el contexto de este tiempo. Él les está diciendo, nunca se preocupen por lo que van a comer, no te preocupes por lo que vas a beber y no pienses dos veces en lo que te vas a poner. Me imagino que la mayoría de las personas que escucharon ese día, que apenas sobrevivían de día a día, totalmente estaban dependientes de los recursos naturales poco confiables y debían haber estado completamente conmocionados por esa declaración. Y ciertamente esto es una acusación para nosotros que vivimos en nuestra cultura de abundancia sobre todo este tipo de cosas. Y da un nuevo significado a nuestras preocupaciones sobre los problemas de la cadena de suministro, ¿no es así? Jesús reconoce que el hombre en su codicia caída tiende a dedicar toda su vida al cuidado de lo externo. Todos tendemos a dedicar toda nuestra vida a la comida, nuestra casa, nuestra ropa, el tipo de cosas, pero al final del versículo 25 lo pone todo en perspectiva y él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, ¿crees que esto es todo lo que hay en la vida? ¿Eso es todo en lo que te vas a concentrar? Sabes, francamente, así son muchas cosas del mundo. La mayoría de las personas en nuestro mundo están totalmente consumidas por el cuerpo, simplemente decorando el cuerpo, arreglándolo, vistiéndolo, cuidándolo, poniéndolo en un lindo auto, en una casa hermosa, llenándolo de comida, en una silla cómoda, colgándose muchas joyas, sacándolo viajando en barcos, en un crucero. Así que yo le digo que teniendo o haciendo estas cosas, no le digo que es un pecado, pero la pregunta ¿es la vida, no es la vida más que esto? Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué te preocupas por estas cosas? El cuerpo no es el fin de todo. La vida no está contenida en este cuerpo. La vida está contenida en la misma naturaleza de Dios. Vivo no porque mi cuerpo viva, sino porque Dios le da vida a mi cuerpo. La vida es más que el cuerpo, más que la comida, más que la ropa. No convencerás a la gente de nuestra sociedad de esto, pero es verdad. Entonces, ¿por qué se preocupa por estas cosas? Recuerdo cuando era niño que nunca me preocupaba por estas cosas. ¿Por qué no? Porque confiaba que mi padre me daría todo lo que necesitábamos. Y mis propios hijos cuando eran pequeños nunca se preocuparon por estas cosas. ¿Por qué no? Porque era mi responsabilidad y no la de ellos. Y así nosotros tampoco debemos preocuparnos por esto, porque nuestro Padre Celestial ha asumido la responsabilidad de proveerlo para nosotros. Usted ve, la preocupación es lo opuesto a estar contentos y satisfechos, que debería de ser el estado mental normal y constante de un creyente. Cada uno de nosotros debería de estar de acuerdo con el apóstol Pablo, que dijo en Filipenses 4 del 11 al 12, no porque hable por necesidad, porque he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia que me encuentre, sé arreglármelas en medios humildes y también sé vivir en prosperidad. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de saciarme y pasar hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. El creyente encuentra su paz en Dios y solo en Dios. Él posee, controla y proporciona todo lo que necesitamos. Pensemos por un minuto. Primero, nuestro Padre es dueño de todo, incluyendo el universo entero. En Salmos 24:1, David proclamó, de Jehová es la tierra y todo lo que contiene, el mundo y lo que en ellos habitan. Todo lo que tenemos ahora pertenece al Señor y todo en alguna vez tendremos pertenecerá al Señor. Entonces, ¿por qué preocuparse de que se nos quite lo que en realidad le pertenece? En segundo, debemos estar contentos de que nuestro Padre lo controla todo. Una vez más, David nos da la perspectiva correcta. En 1 de Crónicos 29:12, todas las riquezas como la honra proceden de ti. Tú lo dominas todo. En tu mano está el poder y la fuerza. En tu mano hacer grande y fortalecerlos a todos.
Tercero, los creyentes deben de estar contentos porque nuestro Padre provee todo, como Pablo nos asegura en Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, las necesidades que Jesús menciona aquí en nuestro texto son más básicas: lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos. Esas son las cosas que toda persona en todas las épocas ha necesitado, pero debido a la mayoría de los cristianos occidentales tienen en abundancia y a menudo no se preocupan por ello. Sin embargo, como dijimos, a lo largo de los tiempos bíblicos, la comida y el agua rara vez se daban ahí. Y sin embargo, Jesús decía, no te preocupéis. Y esas son cosas importantes, pero no tan importantes como la vida misma. Y para ilustrar su punto, Jesús muestra cuán innecesario y tonto es preocuparse por tres cosas como la comida, la esperanza en la vida y la ropa. La primera que empieza es en el versículo 26, hablando de la comida. Y esto es genial. Jesús está sentado en una ladera ahí en Galilea, mirando hacia un hermoso extremo del norte del mar. Y creo que mientras él está hablando, algunos pájaros volaron por el cielo, porque sus palabras encajan naturalmente en ese acontecimiento. Y en el patrón de información de los rabinos judíos era usar ilustraciones visuales cuando enseñaban. Así que me imagino que una banda de pájaros volaron por encima de ellos cuando Jesús dijo, mirad las aves en el cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre las alimenta. ¿No vales muchos más que ellos? Oiga, todo pájaro que vive en este mundo vive porque Dios le da la vida, ¿no? Y cuando Dios le da la vida a un pájaro, Él no le dice, está bien pájaro, he hecho lo mío, te he dado la vida, así que ahora descubre cómo conservarla. No, no funciona de esa manera. Las aves no tienen poderes de autoconciencia o procesos cognitivos avanzados, pero Dios le dio a las aves, así como a otros animales, un instinto innato que les da la capacidad de encontrar lo necesario para vivir. Y en este instinto que varía de un pájaro a otro, de un animal a otro, en diferentes grados y formas. Así que Dios no solo creó la vida, Él creó la vida y luego les dio a estas criaturas varios tipos de instintos para sustentar su propia vida. Hablando de esa verdad, en el Salmo 147:9 dice, Él le da a la bestia su comida, a los cuervos jóvenes gritan. Él alimenta a los pájaros a través del proceso de su propio instinto. Ahora también, si Dios se va a hacer cargo de los pajaritos irracionales que le claman por instinto, ¿no se va a hacer cargo Dios de sus propios hijos? Eso es lo que Él dice en el versículo 26. ¿No vales más vosotros que uno de ellos? Ahora, por cierto, esta es una excusa para la ociosidad. Él dice en el versículo 26, no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. Eso no quiere decir que las aves no tengan que trabajar para conseguir su alimento, por lo tanto, nosotros tampoco. Los pájaros no se sientan simplemente en una rama de un árbol con el pico abierto, y Dios simplemente hace llover gusanos para que los alimenten. No, eso no lo hace. Él les ha dado un instinto para que busquen la comida y así lo hacen, trabajan por ello, están ocupados devorando insectos y gusanitos, preparando sus nidos, cuidando de sus crías, enseñándoles a volar, empujándolos fuera del nido en su momento adecuado, migrando en las estaciones. Ellos trabajan duro. Y así nosotros como las aves tenemos que trabajar porque Dios nos ha diseñado para que ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. Y Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco comerá. Así como el pájaro que a Dios le ha dado un instinto, Dios le provee al hombre a través de su trabajo, y si te da el regalo de la vida, en Dios te sostendrá. Entonces las aves no tienen por qué preocuparse, y si los pájaros no tienen por qué preocuparse, ¿por qué se preocupa usted? ¿No es usted más valioso que un pájaro? ¿No cree que el Señor lo alimentará? Y yo pienso en esto, ninguna ave fue creada jamás a imagen de Dios, ni uno. Ninguna ave fue diseñada como el heredero con Cristo para la eternidad. Ningún pájaro ha tenido nunca que estar preparado para ver en el cielo a su Padre, y Dios lo sostiene por el periodo de vida que Él viva. ¿No cree que Él cuidará también de usted? Piénselo de esta manera, la vida es un regalo de Dios.
y le voy a dar un gran regalo, que dice, te voy a dar el regalo más grande, que es la vida. ¿No crees que si te da el regalo menor de sostener esa vida por medio de la comida? Por supuesto que sí, no te preocupes. Si Dios ha prometido sustentar a sus hijos con alimento, nunca deberás preocuparte por si tendrás o no comida para comer, porque eso es ser infiel a tu Padre Celestial. Él está y te proporcionará alimento. Enseguida, Jesús nos da la segunda ilustración. Él dice que en el versículo 27, si quien vosotros afanándose podrá añadir una hora a su vida. Ahora, las palabras que Jesús usó aquí han causado una gran variedad de traducciones en nuestras Biblias en inglés. En el griego, la frase literalmente, y quien vosotros afanándose podrá añadir un codo a su vida. Estas son las versiones de la Biblia que dice quien afanándose puede añadir un codo de estatura. Otras dicen una hora de su vida. Y déjeme aclarar algo. Primeramente, déjeme comenzar al final de la oración con la palabra vida. Es una palabra que se usaba en griego que significa altura, estatura o duración de la vida. La palabra que se usa en Lucas 19:3 para referirse a Zaqueo, que era pequeño de estatura, pero también se usa en Hebreos 11:11 para referirse que Sara había pasado el tiempo de vida para tener hijos. Así que cuando mira usted en este contexto, se da cuenta que Jesús ha hecho la palabra cubit, que es un codo, que originalmente era una unidad de medida que iba desde el codo hasta la punta del dedo con una longitud de 18 pulgadas. Y dado que el codo es una medida de longitud, podía parecer natural elegir el significado de estatura. Pero eso no parece apropiado porque la persona promedio nunca considera preocuparse por aumentar 18 pulgadas a su estatura, pero mucha gente se preocupa por añadir tiempo y días a su vida. Entonces parece más probable que Jesús esté usando esto como una expresión idiomática para referirse a agregar tiempo a la vida de uno, a la vida útil de uno. Es similar a la declaración comúnmente escuchada en nuestra cultura cuando alguien dice, bueno, ha alcanzado otra cima. Por supuesto, está usando un modo lineal como la metáfora para expresar la edad. De hecho, David usó una medida lineal para referirse a su vida en el Salmo 39:5 cuando dijo, tú has hecho mis días como un palmo. Así que Jesús está haciendo lo mismo aquí. Él está usando un codo como un dispositivo metafórico y por un corto periodo de tiempo que uno desearía poder agregar a su vida. Así que lo que han hecho la mayoría de las versiones más nuevas de la Biblia es cambiar la palabra codo por hora. Para que la idea sea más clara, personalmente creo que me refiero a la traducción en el cual dice un solo momento. Pero cualquiera de ellas funcionan. Ambos expresan la idea de que no podemos agregar más tiempo a nuestras vidas preocupándonos por ello. De hecho, no solo no alargarás tu vida preocupándote, sino probablemente la cortarás. Puedes preocuparte hasta la muerte, pero eso es lo que el doctor Charles Mayo, el fundador de la famosa clínica Mayo, escribió en sus palabras. La preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca conocí a un hombre que muriera por exceso de trabajo, pero he conocido a muchos que murieron por exceso de preocupación. Así que puedes preocuparte hasta la muerte, pero nunca vas a preocuparte hasta la vida. Sin embargo, eso es lo que hace la gente, que cuando te preocupas te inquietas por cuánto tiempo vas a vivir, cuánto te preocupas por añadir días a tu vida, estás desconfiando en Dios. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Vas a vivir en plenitud de tu vida y vas a ser obediente a Dios? La tercera ilustración dice preocupación por la ropa. La tercera ilustración viene aquí. Hay personas que viven por su ropa, conocen a alguien así. Para ellos lo más importante en este mundo es su armario, viven por su ropa. Y Jesús dice, ¿y por qué te preocupáis por tu ropa? Ahora, en nuestros días no es que tenemos que estar preocupados porque no tenemos que ponernos, sino nos preocupa el hecho de que tal vez usamos algo que no es realmente lo que está en el último grito de moda. Bueno, no debería de preocuparse por eso, porque si se aferra a esa ropa vieja durante unos 20 años, volverá a tener estilo.
Y luego volverá a usar la última tendencia de la moda, pero mucha gente vive por la ropa, manifiestan un cuidado carnal, egoísta, mundano y materialista por lo que visten. No es tanto que tengan miedo de no tener que ponerse, sino más bien tienen miedo a no poder lucir lo mejor posible, presumir y alimentar su orgullo. Codiciar la ropa costosa es un pecado en nuestra sociedad. No haga un Dios fuera de moda. Y eso es lo que vemos en el primero de Pedro 3, el apóstol que les advierte a ustedes, señoras, no se preocupen excesivamente por su cabello, sus joyas, su ropa, sino más bien que sea una persona oculta en el corazón, que sean la persona oculta en el corazón, con la cualidad incorruptible de un manso y tierno espíritu apacible, lo cual es una gran estima ante Dios. No sea que verse bien es su prioridad. Así que Jesús habla de este tema, como vimos la semana pasada, estamos hablando con personas, la mayoría de las cuales solo tenían una o dos mudas de ropa. Eran pobres y muchos de ellos tenían ropa polillada con agujeros y rasgaduras, apenas eran mejores que los trapos. Pero mirad lo que dice en el versículo 28. Mirad cómo crecen los lirios del campo. En otras palabras, observe bien los lirios silvestres en la ladera y en esta colina en las que estamos sentados. Miradlos bien. Jesús está usando a los lirios silvestres como un término general para todas las flores silvestres de la ladera y muchas de las cuales que estaban ahí y que en cada momento del año cubrían con su belleza todos los campos. Y decía, mirar esos lirios del campo, no trabajan ni hilan. En otras palabras, no hace nada. No hace nada para estar tan bellas. Simplemente muestran su belleza innata. Y luego dice en el versículo 29, sin embargo, os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Sabes? Si alguien ha estado en esos hermosos jardines de flores, es sorprendente la variedad y el detalle que ven las flores de ahí. Realmente superan la belleza de todas las magníficas túnicas de Salomón. De hecho, no necesita ir más allá de las flores afuera del edificio. Cuando salga de la iglesia y vea la tremenda gloria de esas flores hermosas. ¿Y cómo creen que esas flores silvestres Dios las planta? Fácilmente, magníficamente, sin esfuerzo. Dios simplemente las pone ahí sobre la faz de la tierra para embellecerla. Esta es realmente una acusación real y cómo gastamos el tiempo y el esfuerzo en nuestra ropa y cómo vestimos. Jesús está diciendo, no importa lo que hagas contigo mismo en términos de ropa, no puedes hacer lo que Dios puede hacer con un ramo de flores. Y entonces, ¿por qué dedica tanto esfuerzo a ese resultado? Y luego él hace el punto de menor al mayor en el versículo 30. Pero si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está ahí y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? La palabra horno se traduce como horno. Se refiere a un horno en una forma de un cúpula hecho de ladrillos, arcilla y barro en el cual se pueden calentarse con combustibles baratos, en el cual, como la hierba, las mujeres recolectaban la hierba, las flores muertas o moribundas de los campos y las usaban para iniciar rápidamente un fuego para poder hornear su pan. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Si Dios está dispuesto a vestir a la hierba con tanta belleza por tan poco tiempo y luego dejarla morir y ser quemada en el horno, ¿no cree usted que se va a encargar de vestirla a usted? Y su preocupación solo demuestra una falta de fe en Él. No te preocupes por lo que te pones, no te preocupes por cuánto tiempo vivirás, no te preocupes por lo que vas a comer y beber. Dios se encargará de todo eso, eso es lo que Él hace. Un Dios que ha creado tanta belleza como en una flor que dura tan breves días. ¿No crees que Él va a proveer ropa necesaria para quien es de su Hijo eterno? Claro que sí. Eso es lo que dijo Jesús. Dice que preocuparse por las cosas que necesitamos para sobrevivir es pecaminoso y muestra nuestra falta de fe. Una persona que se preocupa por estas cosas puede tener una fe salvadora, pero no tiene una fe que confía en Dios para terminar lo que ha comenzado. Jesús está diciendo, ¿tú crees que Dios puede redimirte, salvarte del pecado, romper las cadenas de Satanás, llevarte al cielo donde está preparando un lugar para ti, guardarte para toda eternidad? Y sin embargo no confías que Él va a cumplir y darte tus necesidades diarias. Libremente ponemos nuestro destino eterno en sus manos, pero a veces negamos a creer que Él proveerá para lo que necesitamos diariamente.
Ahora he escuchado cristianos decir, bueno, la preocupación no es un pecado tan malo. Los pecados malos son cosas como el asesinato, la violación. La preocupación no daña a nadie más, así que no puede ser tan mala. Y no, esto está absolutamente incorrecto. La preocupación es un pecado trivial. Verá, no es tanto que lo que hace la preocupación, es lo que dice la preocupación acerca de Dios. Cuando te preocupas, en realidad estás diciendo, Dios, sé lo que ha dicho tu palabra, que me proveerás, pero no creo que puedo confiar en ti. De modo que la preocupación asesta un golpe a la persona y en la promesa de Dios. Escucha lo que dijo John MacArthur y lo que tiene que decir acerca de este asunto, particularmente cuán serio es el pecado de la preocupación. Esto es lo que escribió. La preocupación es un pecado trivial porque golpea tanto el amor de Dios como su integridad. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial no es digno de confianza en su palabra y en sus promesas. Confesar creer en la infalibilidad de las Escrituras y en el siguiente momento expresar preocupación es hablar como por ambos lados de la boca. La preocupación muestra que somos dominados por nuestras circunstancias y por nuestras propias perspectivas, comprensión finitas en lugar de la palabra de Dios. Por lo tanto, la preocupación no es solo debilitante, destructiva, sino que difama e impugna a Dios. Eso realmente es lo que trae a casa, ¿no es así? Porque ¿cómo vas diciendo que tú crees en la Biblia y luego te preocupas si Dios va a cumplir lo que dice en ella? Verá, la preocupación significa que usted está dominado por sus circunstancias y no por la verdad de Dios. La preocupación malinterpreta su posición como hijo de Dios. La preocupación es un pecado devastador. La preocupación es una ansiedad debilitante, autoindulgente. En sí misma dice que Dios no puede cuidarme y tengo que hacer todo esto por mí mismo. Es un pecado que dice que Dios es mentiroso, que ignora su amor y que degrada su poder. Piénselo de esta manera, cuando los cristianos se preocupan, están diciendo que las pruebas y las circunstancias de su vida sean un problema mayor que su salvación. Creen que Dios los salvará del infierno eterno, pero simplemente no pueden creer que pueda ayudarlos en este mundo. Y esto simplemente no tiene sentido. Entonces, cuando usted se preocupa es porque no está confiando en su Padre Celestial, sino que y si no confía en su Padre Celestial es porque no lo conoce lo suficiente, porque si lo conociera debería de confiar plenamente en Él, ¿no cree? Así que es mejor que entre en la palabra de Dios, descubra quién es realmente Dios y cómo ha cumplido a las necesidades de su pueblo a lo largo de la historia, y así le dará confianza en su futuro. Amigos, eso es algo práctico. Lo que dicen las Escrituras y lo que Jesús dice aquí no es algo simple. Es algo tan simple como le dará comida, le dará ropa. Él determinará la duración de su vida y la sostendrá hasta el último momento. Y eso es algo muy tangible. No hay motivos para preocuparse económicamente ni que su corazón esté inquieto. La clave de esto está en el versículo 33. Buscar primeramente su reino y su justicia, y todo esto será añadido. La clave es de que debemos de poner nuestro corazón y nuestro tesoro en el cielo. Dios se encargará de todas las cosas terrenales, pero cuando no estamos frescos en la palabra todos los días, de modo que Dios está constantemente en nuestros corazones y mentes, entonces Satanás va a mover el vacío y plantar preocupación. Y luego la preocupación empuja al Señor aún más lejos de nuestras mentes. Ahora pasemos a la segunda razón que Jesús da aquí para no preocuparnos. La segunda razón es porque la preocupación es un pecado, porque la preocupación no es una característica de nuestra fe. Entonces dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas las cosas, pero buscar primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Él está diciendo que la preocupación es inconsistente con nuestra fe en Dios, porque no es característico de nuestra fe. Actuar como gente perdida e impía de este mundo es lo que él quiere decir. En el término gentiles, en el versículo 32, era usado en las Escrituras para referirse a paganos, un pueblo sin Dios, sin Cristo. Y esto era de las personas que se preocupaban. ¿Y por qué no? Bueno, porque después de todo, ellos no tenían el favor del Señor, vivían para este mundo, vivían para agarrar, tener y poseer.
tienen que conseguirlo todo por su cuenta, no tienen un Dios que les va a proveer, no tienen un Dios que les ha prometido nada, no tienen ningún recurso divino para disponer y acudir cuando necesitan algo. Entonces lo que pasa es de que tienen que hacerlo todos solos porque están solos, ignoran el suministro de Dios y de todos modos porque no tienen nada y no tienen un Padre Celestial que se preocupa por ellos. Esa es una razón por la cual preocuparse. Fíjese en las palabras, buscar con ansia es una frase porque los gentiles ansiosamente buscaban todas estas cosas. Esto conlleva la idea de buscar enfáticamente, buscar agresivamente, buscar ansiosamente, lo buscan con todas sus fuerzas. Están totalmente consumidos por la gratificación materialista. Y es por lo que Jesús viene aquí y dice, no, los hijos del Señor deben de operar en la perspectiva completa y opuesta a los paganos impios que no están regenerados en este mundo. Es indigno que no nos comportemos porque nuestra fe dice que Dios nos va a suplir a todas nuestras riquezas en Jesucristo. Él es nuestro Padre Celestial y Él sabe que necesitamos todas estas cosas y podemos confiar en Él. Así que si me preocupo por mi comida, por mi bienestar físico, me preocupo por mi ropa, eso es tener una mente mundana. Pablo dice estar ansiosos ¿por qué? Por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo en oración y ruego con acción de gracias. Y aquellos que no confían en la bondad de Dios, estas promesas se pierden en el sentido de ser cristianos. Están en el mundo y son como la gente de este mundo. Romanos 12:2 dice, no te conforméis a este mundo. Ve, lo que Jesús está diciendo es que los hijos del rey no se comportan como los mendigos del diablo. Hágase esta pregunta. ¿Mi fe cristiana afecta mi visión en la vida? Pongo siempre todo en el contexto de mi fe en Dios, es decir, enfrento cada prueba, cada posibilidad, cada realidad desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva del hombre. Escuche, si Dios es mi Padre Celestial y sabe lo que necesito, entonces todo lo que necesito saber es de que a Él le importo. Y esa es la esencia de lo que dijo Jesús. Él sabe que tiene unas necesidades y Él tiene el conocimiento, los recursos para el amor para proveer para nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar por nada? Entonces, mire lo que deberíamos estar buscando en el versículo 33. Mas buscar primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa buscar su reino? Significa perdernos en la obediencia del Señor, buscar primero el reino de Dios, derramar nuestra vida en la obra eterna de nuestro Padre Celestial. Y cuando enfoca sus pensamientos en asuntos divinos, Jesús dice que Dios se encargará de los asuntos físicos. Verá, Dios no quiere que nos involucremos en lo físico. Él quiere liberarnos de eso. Él dice, yo me encargo de eso, simplemente ocúpate de los asuntos del reino. Fíjense en la frase buscar primero. La palabra primero se traduce como una palabra que significa como la única opción. En otras palabras, de todas las cosas que puedes elegir en la vida, de los que debes de estar ocupado, de todas las prioridades de la vida, esta es la número 1. De todas las cosas por las que tienes que preocuparte, hay muchas cosas en la vida en las que tenemos que ocuparnos, pero de todas estas cosas, la cosa número 1 es el reino de Dios y su justicia. Tenemos una larga lista de todas las cosas, pero la número 1 es su reino. Es el reino el reino y el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios, el reinado de Cristo. Es buscar el reino de Dios. No te preocupes por ganar un montón de cosas en esta vida, porque según las Escrituras, si eres un seguidor de Cristo, eres el coheredero con Él y un día vas a reinar con Él por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué preocuparte por las cosas de este mundo? Porque un día lo obtendrás todo por nada. Tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva por toda la eternidad. Tendremos toda la majestad y riquezas del cielo eterno. Entonces, ¿por qué perder todo el tiempo acumulando cosas aquí? Segundo, Él dice que no solo debemos buscar su reino, sino también su justicia.
es decir, su santidad. Si realmente quieres perseguir algo, no persigas el dinero, persigue la santidad. Perseguirlo está hablando de una justicia práctica. Él está diciendo que cuando persigues la piedad, la santidad. ¿Qué preguntó Pedro en el segundo de Pedro 3:11? Habló de la destrucción de la tierra y los cielos como conocemos hoy y luego preguntó, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de una manera, ¿qué clase de personas debéis de ser, de santa conducta y piedad? En lugar de buscar la ganancia materialista en este mundo, debemos de mirar todo lo que nos rodea y darnos cuenta de que todo se va a quemar. ¿Y por qué preocuparnos por obtener más cosas? Debamos de estar enfocados en nuestras vidas, que sean santas y piadosas, y nuestro Padre Celestial se encargue de proveer para nuestras necesidades. Bueno, pasemos a la tercera razón por la cual no debemos de preocuparnos, y esta se encuentra en el versículo 34. La preocupación es imprudente a la luz de nuestro futuro. Jesús dice, así que no os preocupéis por el día de mañana, porque mañana cuidará de sí mismo, y cada día tiene suficientes problemas propios. Lo que Jesús está diciendo es, mira, no te preocupes por el futuro va a tener sus propias dificultades. Solo espera hasta que lo consigas, es imprudente a la luz del futuro. No te preocupes por lo que vendrá. Ahora, proveer para mañana es bueno, pero preocuparse por mañana es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de hoy, ¿verdad? Recuerda lo que él dijo en Lamentaciones 3:22 al 23. Ciertamente las misericordias del Señor nunca cesan, porque nunca decaen sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Escucho esto, son nuevas cada mañana. Su preocupación es una fuerza tremenda. Se esforzará por derrotarlo y eso comienza hoy. La preocupación se esforzará por destruirlo hoy. Intentará que vea las cosas que lo molestan, que lo ponen nervioso y preocupado, pero si pierde el día de hoy, seguirá empujándolo hacia el futuro hasta que encuentre algo que lo atrape. Hay algunas personas tan comprometidas con el pecado de la preocupación que cuando no tienen nada de qué preocuparse, siguen buscando al futuro hasta que encuentran algo que los ponga ansiosos. Escuche, Jesús dice que si tiene suficiente con qué lidiar hoy, así que pase el día de hoy preocupándose por las cosas de mañana, perderé el día de alegría de hoy. Muchos creyentes pierden su gozo en este momento por preocuparse por lo que vendrá mañana y pierden la victoria de que Dios les ha dado el día de hoy. Y Dios le dio los recursos para este día, así que viven la plenitud del gozo de estos recursos. No empujes hacia tu futuro y pierdas la alegría de hoy por un posible mañana que tal vez nunca llegará. Dicen que el mañana se cuidará de sí mismo. En otras palabras, mañana sea para mañana. Y acaba diciendo, cada día tiene suficientes problemas propios. Sabes, mañana va a haber un conjunto completamente nuevo de problemas y dificultades. Así que no hay sentido de preocuparse por ellas mismas hoy. Dios solo da fuerzas para un día a la vez. Dios nos ha dado la gracia para hoy, para el momento que necesitamos. Y el preocuparse por mañana va usted a duplicar su dolor. Así que niéguese a preocuparse por mañana o por el futuro, porque usted va a tener la gracia para lidiar con eso. La preocupación no destruirá las pruebas del mañana, pero saboteará su fuerza. La verdad es de que Dios ha prometido darnos la fortaleza para sobrellevar nuestros problemas cuando vengan, pero no tenemos la fuerza para soportar preocuparnos por ellos. Si suma los problemas de hoy a los problemas de mañana, le dará una carga imposible. ¿Y cómo lo hacemos evitar? Bueno, primero que nada tiene que confiar en la palabra del Señor y realmente confiar en ella. Y como creyente afirma y lo hace, pero ¿cuántos de nosotros olvidamos rápidamente lo que él dijo en Filipenses 4:19? Suplirá a todos conforme sus riquezas en gloria en Cristo. Como si dijéramos, sí, Dios, sé lo que has dicho, pero a menos de que me satisfagas mis necesidades en mis términos, realmente no creo que lo puedes hacer. Entonces, lo primero que debemos hacer es creer en Dios, confiar en su palabra. Y luego piensa en eso, cuando la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Lo que significa aquí es que cada mañana hará lo que hizo ayer. Entonces, la segunda cosa que tiene que hacer es mirar al pasado. Y si tiene alguna pregunta acerca de su cuidado por usted en el futuro, mire el pasado. Lo sostuvo antes, Él lo sostendrá en el futuro también. Con Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Así que el pecado de preocupación es prohibido. Escuche, no somos huérfanos espirituales, sino que no nos dejó frente a la estación de bomberos local con nuestro nombre clavado en una chaqueta. Él nos ama, Él se preocupa por nosotros y Él tiene todos los recursos de la eternidad en su mano a nuestra disposición. Así que la preocupación es un pecado. El profeta Isaías lo expresó de esta manera. Al de firme ánimo guardarás en paz perfecta porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. De ahí es de donde viene la paz perfecta. Y es lo que supongo que Salomón nos proporciona una excelente ilustración. Salomón no oró por riquezas, ¿verdad? No oró por ropa elegante, sino ni por comida elegante, ni por una larga vida. ¿Sabe por qué oró? Por lo que Salomón oró. ¿Se acuerda lo que él pidió? Sabiduría. Y cuando tuvo la sabiduría, Dios le dio todo lo demás. Escuche, si se preocupa, es un pecado. Es ser infiel a su padre, no es característico de su fe, es ser imprudente a la luz del futuro. No se preocupe. Confíe en Él y Él proveerá para sus necesidades. Pero si está usted aquí hoy y no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, realmente tiene motivos para preocuparse. No por las cosas del día al día en la vida, sino porque está viviendo sin la esperanza eterna y está enfrentando el juicio eterno de Dios algún día. Yo lo llamo a que venga a Cristo en arrepentimiento por su pecado, a confiar en Él para el perdón de sus pecados. Si desea hablar con algunos de nuestros pastores o venga a verme después del servicio, yo lo dirigiré a uno de ellos. Cerremos en oración. Padre, estas son cosas difíciles de escuchar para muchos de nosotros porque somos muy propensos al pecado de la preocupación. Fallamos en considerar tus promesas de proveer lo que realmente necesitamos. Fallamos en reconocer que debido a que nos amas y cuidas de nosotros no tenemos nada que temer. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros aguijonee nuestra conciencia cada vez y que comencemos a preocuparnos, a inquietarnos, a sentirnos ansiosos, que nos lleve de regreso a las verdades de tu palabra y que en ellas descansemos. Padre, ayúdanos a enfocarnos en tu verdad, no en nuestros sentimientos. Danos la fuerza que necesitamos para ser fieles a nuestro Padre Celestial, para vivir una vida de acuerdo a lo que decimos creer y para reconocer que nuestro futuro eterno está asegurado gracias a tu Hijo Jesucristo. Señor, oro por aquellos que están aquí, que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, que el Espíritu Santo regenere sus corazones y les conceda una fe salvadora en Jesús este mismo día. Y oramos en su nombre. Amén.